Esos datos tan importantes que nos brindó Melissa, queremos analizarlo con un politólogo y está conmigo Esteban Izaguirre precisamente para conversar acerca de qué quieren decir los números que está dando en el corte el Tribunal Supremo de Elecciones. Esteban, muchas gracias. Una segunda ronda electoral, ¿cómo analiza usted esta cuarta ya? Muy buenos días, Fabián, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos miran. Bueno, efectivamente asistimos nuevamente a una segunda ronda, parece que se está institucionalizando en nuestra dinámica política esto de tener dos capas de decisión. Sin duda, un proceso muy interesante que da mucho que pensar, dos partidos, el partido con más tiempo y más estructura frente a uno que tiene menor tiempo de constitución y que reúne de alguna forma de pronto adeptos de manera más espontánea, menos estructural y de pronto con un discurso ideológico menos consolidado que el que ofrece el Partido de Liberación Nacional. Tenemos 25 aspirantes a la presidencia, sin embargo, el voto se concentró solamente en 5. Así es. Por primera vez, y de nuevo una primera vez en este proceso, muchísimas opciones electorales. Cuando las personas tienen muchísimas opciones suele paralizarse también, ¿verdad? Suele generar un pánico en el decisor y se terminan concentrando básicamente, lo vemos en la conformación de la Asamblea, que a pesar de tener 25 opciones, solo habrá 6 representaciones, lo cual nos reduce considerablemente el espectro con respecto a las últimas experiencias también legislativas, no solo las presidenciales, sino que a pesar de la sobreoferta política, los costarricenses tomaron decisión por concentrarse en 6 alternativas. Bueno, y algo importante, Esteban, también es que nos podemos esperar nosotros como electores en los próximos días, en las próximas semanas, a la segunda ronda, sobre todo en estos dos partidos de los cuales usted habla y son los que llegaron, por decirlo así, a la final. Algo muy importante y es que por toda la dinámica que tuvo esta primera fase, es importante comprender en este proceso lo que podríamos esperar para esta otra. Contrario a lo que sucede con las estructuras, donde los líderes pueden decirle a sus partidarios, vamos a girarnos a apoyar a tal o cual opción, en este momento va a ser otro tipo de dinámica porque serán los electores los que se convenzan por su cuenta o convencidos por sus pares de apoyar o no a uno u otro candidato. Tengo la perspectiva de que mucha de la oferta programática ya fue ampliamente discutida en esta primera fase y ahora va a entrar a jugar con más fuerza otro componente que también ha estado ahí, que es una afinidad personal. Las personas a la hora de tomar una decisión, las decisiones tienen una composición muy compleja y no son solo racionales, también hay aspectos subjetivos. Entonces, sin duda, podemos esperar que ahora las personas voten o no voten porque a alguien le cae mal o le cae mejor o lo soporta o no lo soporta. Podríamos decir que Rodrigo Chávez fue la sorpresa anoche. Fuera de toda duda, por el tiempo que tiene, además por haber pasado una primera fase donde en la última semana en particular fue foco de tensiones entre los mismos candidatos y en las mismas redes sociales se percibió. Lo interesante es la reacción también de las personas, como hay un sector significativo que le alcanzó para llegar a la segunda ronda. ¿Qué genera Rodrigo Chávez? ¿Qué en él es lo que hace que tanta gente votara en esta primera ronda? Me parece que es un proceso que terminaría todavía de analizarse en los próximos días porque es complejo. Sin embargo, sin duda recoge a la población más contestataria que puede tener mayor inconformidad con las alternativas más tradicionales, si se quiere llamar así. Percibo que en el imaginario político costarricense ya tenemos dos grandes divisiones. Los tradicionales, compuestos antes por el bipartidismo y en algún momento, si el PAC hubiera sobrevivido en esta, probablemente ya entraría ahí, y aquellas personas que quieren darle alternativa a alguna nueva opción. Y dentro de esa nueva opción aparece como oferta también Rodrigo Chávez, con un discurso pues, que capta un segmento que no está encantado por ninguna de las otras alternativas. ¿Usted cree que el tema del acoso que tanto le achacaron a Rodrigo Chávez no fue importante en los electores? Sin duda fue importante, de hecho vamos a ver, creo que va a ser más importante en esta segunda fase. Ayer bastaba ver en los primeros resultados cómo personas que tenían como primera alternativa algunos de los partidos que no quedaron electos empezaban a manifestar en un sendero rápido cómo iban por uno o por otro, y el tema obviamente de las caracterizaciones que se hicieron de uno u otro candidato termina marcando la pauta de a quién apoyar.
Entonces creo que un vistazo en estos días por las redes sociales, como te digo, no las publicaciones de los medios formales, de los formadores de opinión, sino entre pares, en los grupos de WhatsApp, creo que nos va a permitir a todos tener un testeo de por dónde irán, de cómo impactará esa percepción que se tiene hacia Rodrigo, y este caso puntualmente en las afinidades para la segunda ronda. Esteban, algo importante es el papel que jugó Pilar Cisneros en la campaña de Rodrigo Chávez. Incluso dicen que mucha gente quería votar por ella. ¿Le ayudó Pilar Cisneros a Rodrigo Chávez? Totalmente, estoy convencido de que al ser una figura estratégicamente como partido, me parece que es una carta jugada correctamente desde la perspectiva de tener a alguien conocido, a un convocador natural. Pues de otra forma, don Rodrigo no tiene mucha exposición en el ambiente político nacional y hubiese sido más difícil. Dentro de esa línea, y si me lo permitís, hay algo interesante también con esta conformación, y es que a la hora de conformarse la Asamblea Legislativa, vamos a tener dos de las fracciones nuevas lideradas justamente por sus excandidatos presidenciales, en el caso del Liberal Progresista con don Eliezer y en el de Nueva República con don Fabricio. Entonces, ex candidatos que van a ser líderes sin duda alguna de bancada. En el caso de Progreso Socialdemócrata no, y la figura más fuerte, conocida y reputada, doña Pilar, imagino que va a tener un rol sustantivo en el liderazgo de la bancada, indistintamente de lo que suceda con la carrera presidencial. Uno se pregunta también cómo es que un partido de reciente formación como el Progreso Social Democrático de repente se vuelve tan exitoso. Sí, yo creo que esto es un fenómeno que tenemos que analizar con cuidado, porque existen experiencias en el pasado reciente en nuestro país donde partidos que se están conformando lo que están es ayunos a un liderazgo. Tenemos procesos donde alguien tiene la decisión de formar un partido y viene desde abajo muy sólidamente y muy consistentemente con una postura ideológica. Pero tenemos otros partidos que lo que son, de alguna manera, son estructuras ya preparadas para recibir a un candidato. En el caso de este partido de don Rodrigo, es más, se acerca más a esto, ¿verdad? Un partido que ya está hecho y que lo que no tiene es candidato. En otros casos tenemos potenciales candidatos que se dan a la tarea de hacer partidos. Y son dos dinámicas diferentes que convocan a poblaciones diferentes. En este panorama, José María la tiene más difícil contra Rodrigo Chávez que lo que hubiera sido Fabricio Alvarado. Creo que cada uno de los potenciales rivales que iba a tener don José María amerita estrategias diferentes. Tienen sin duda algunos vasos comunicantes y algunas estrategias que explotar. Toda la caja de resonancia que tiene el comportamiento y algunos de los señalamientos acerca de la personalidad de don Rodrigo, sin duda pueden ser recursos a utilizar de parte de la estrategia de campaña, naturalmente, porque como te digo, hay que tener claro que a la hora de tomar una decisión, el elector no toma solo en cuenta planes y programas, también personalidades, historias, actitudes, afinidades. Y sin duda va a jugar, como también va a jugar de parte de Progreso Socialdemócrata, algunas de las cuestiones que están en el imaginario acerca de don José María, van también a explotarlo fuera de toda duda. ¿Cómo queda parado Fabricio Alvarado en este tercer lugar? Depende cómo lo veamos. Si vemos que está constituyendo un partido nuevo que vuelve a la Asamblea con candidatos de su afinidad, diputados de su afinidad, me parece que queda muy bien en el sentido de ir construyendo un partido, que es un proceso lento. Algo muy interesante es que regionalmente se identifica también dónde está su potencial, ¿verdad? Claramente Limón da una declaratoria de territorial muy marcada a favor de Nueva República. No así en el resto del país, ¿verdad? Es una fortaleza que parece estar más concentrada ahí, pues obviamente también tiene representaciones en otras partes del país, pero su mapa geopolítico va más hacia allá. Igual que la unidad, que de alguna forma también, ¿verdad?, queda manifestados sus apoyos en las zonas costeras, Guanacaste y Punta Arenas, con mucho más fuerza que en el Valle Central. Él en su discurso anoche no aceptó la derrota, él como que tenía la esperanza aún de llegar a segunda ronda. ¿Cómo lo ve usted? Pues es razonable porque la elección de diputados opera a partir de una fórmula muy particular, matemática, que nos puede someter a cambios de forma muy repentina. Es a contrario a lo que sucede con la elección de la presidencia, donde son números gruesos, ¿verdad? Los dos que estén con mayor votación son los que pasan a esta fase. Para las diputaciones es una fórmula que tiene tres capas, ¿verdad? El cálculo del cociente, el subcociente y el residuo. Y aquí
por pocos números puede haber cambios sustantivos, así que la gente no debería extrañarse que hasta que no haya una declaratoria oficial puede que alguien gane o pierda un diputado. Creo que él estaba todavía apelando a la diferencia del 1% que regía anoche con un 30-40% de mesas pendientes de contar. Era prudente, obviamente a estas alturas de hoy pues ya es una situación declarada. No siento que no aceptara su derrota, sino que estaba todavía prudente, que faltaban mesas y la diferencia era muy pequeña para decir que estaba fuera. Hace 4 años el Partido de Liberación Nacional le dio el apoyo a Fabricio en segunda ronda. ¿Ve usted a Fabricio dándole el apoyo ahora a José María Figueres como una especie de alianza de cara a la segunda ronda? Creo que los candidatos como tal se van a reservar. En ese tipo de ejercicios lo que usualmente sucede es que el candidato se reserva para sí el apoyo y le dice a sus seguidores, los libera de alguna forma, ¿verdad?, a votar por aquella opción que les parezca más razonable y más afín a sus postulados. No se estila, y por lo menos en nuestra escena política, que un candidato a estas alturas, sabiendo que podría tener, porque lo podría comprometer en eventuales alianzas en la Asamblea, y él va a ser un actor puntual, ¿verdad?, tanto Fabricio como don Elí. Entonces, no los visualizo dando apoyo formal a uno de los dos candidatos, pero sí los imagino liberando a sus votantes para elegir por la opción que más les parezca. Yo, además, confiando en que les insistan que voten, ¿verdad? Y no repitamos el lamentable episodio de hace 20 años donde algunos candidatos decían, yo ya voté, porque eso sí no se valdría, eso sí lesionaría nuestro sistema político. Puede que lo libere, sin embargo, siempre se dan alianzas de cara a la segunda ronda. ¿Quiénes ve usted más afines para esas alianzas? Creo que don José María estableció vasos comunicantes más claros con todos sus adversarios. Incluso su postura en los debates, de pronto, por una cuestión de personalidad o previendo este escenario, no estableció grandes confrontaciones con ninguno de ellos, pues se le puede obviamente señalar las diferencias, es normal, estamos en un proceso político. Sin embargo, me parece que hay más vías de comunicación establecidas en lo personal y en lo programático de parte de don José María y Liberación con las demás alternativas que las que terminaron sucediendo de parte de don Rodrigo y el partido en estas últimas 2 semanas de cierre, ¿verdad? Ayer escuchamos a don José María en su discurso dando un fuerte mensaje a la mujer. ¿Ese mensaje era de alguna manera para Rodrigo Chávez? Sin duda alguna va a tomar uno de los temas más sensibles que desde una perspectiva parecería perjudicar a don Rodrigo. Sin embargo, nos damos cuenta que con todo y esa situación está avanzando a esta ronda. Entonces, creo que los estrategas de cada uno de los dos partidos tienen ahora una excelente oportunidad de valorar el peso final que esto va a tener. Sí noté el día de ayer que se activa la famosa sororidad, ¿verdad? Entonces, algunas redes de mujeres se empiezan a activar justamente porque este tema, tal vez a nivel partidario no resulta ser tan fácilmente utilizable, pero sin duda socialmente y en la espontaneidad que ofrecen los grupos sociales, es un tema que va a ser protagonista en esta fase por venir. ¿Tratará don Rodrigo Chávez de quitarse ese lastre que lo ha arrastrado del acoso? Creo que en las entrevistas de esta mañana ya lo planteó, parece que planteó y solicitaba a los medios y a los demás actores de esta fase poder dejar atrás temas y concentrarse. De hecho, ayer cuando le mandó el mensaje a José María, decía, por favor, insistía mucho en poder concentrarse en planes y programas, pues de alguna forma como dejemos ese tema atrás. Como te digo, probablemente en la formalidad de los partidos se deje atrás, pero es difícil decirle a la gente que no hable de algo que ha sido un tema protagónico en este proceso hacia don Rodrigo. Otro protagonista fue Eli Feinstein. ¿Usted cree que Rodrigo Chávez podría aglutinar esos votantes? Bueno, quienes optaron por don Eli como una alternativa novedosa y están decididos a no apoyar a un partido más tradicional o a don José María, por las razones que sea, podría ser sin duda una opción de captación. ¿En qué proporción? Estará por verse. Porque cuando uno opta por seguir a un político, pueden haber múltiples motivaciones, ¿verdad? Desde quiero dar la oportunidad a alguien nuevo, sin distinguir diferencias programáticas, o a veces por alguna afinidad, incluso territorial o personal, que hace que uno apoye. Me parece que es temprano como para poder identificar
pero sin duda yo no creo que sea endosable el apoyo de uno de los candidatos o uno de los partidos por entero en 100% a alguna de las otras alternativas. Se diluirán entre los que no quieren votar, entre quienes a pesar del llamado de su candidato están decididos a votar por una u otra opción, o la convicción entre pares, que es donde yo creo que se va a manifestar mucho en esta segunda fase. Otra pregunta que uno se hace es, ¿hacia dónde tomarán los votantes del Partido Unidad Social Cristiana? Sí, yo presumiría por el perfil que se ha asignado al votante de la Unidad, que es bastante más conservador, que puede tener alguna reminiscencia acerca del bipartidismo, y a pesar de haber sido Liberación, un partido antagónico, de alguna forma representaban una mayor previsión y predicción y predictibilidad de las decisiones. Entonces, quienes han apoyado a la Unidad dentro de esa lógica, creo que pueden tener una cultura de entendimiento más cómoda con Liberación, que puede de alguna forma también tener un sector un poquito de más comodidad y conservadurismo. También tiene otro sector progresista, ¿verdad? Liberación tiene un abanico programático bastante más amplio que en este momento yo personalmente visualizo que puede ofrecer el partido de don Rodrigo, que básicamente proviene de las propuestas que él trae con las que alimenta su partido. La Unidad Social Cristiana en las elecciones de diputados se fortalece esa fracción en el Congreso. ¿Por qué cree que usted que ocurre esto? Los liderazgos regionales. Bueno, sin duda doña Linet creo que tuvo un papel de conciliación a lo interno del partido, una convocadora importante, un regreso a casa de algunas figuras sustantivas, gente que tiene mucha espuela en el territorio y que lograron tomar un segundo e importante aire en la presencia de doña Linet para tener una candidatura que les permite en el territorio potabilizar e ir creciendo. Algo significativo, y es que la Unidad, a pesar de tener más de 20 años de no ganar una elección presidencial, sigue siendo un partido robusto y que más bien viene creciendo en la Asamblea Legislativa. Entonces, de alguna forma nos da también una respuesta a la madurez, al ADN que tiene esa organización, que es innegable y que sigue estando ahí. Los datos preliminares muestran un aumento de diputados en el partido Frente Amplio. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, aquí ha sido algo interesante el rol de don José María Villalta, que usualmente es quien termina dándole nuevamente nuevos aires, porque cuando él ha estado ha sido fracción unipersonal, pero se ha encargado una y otra vez, a partir de su gestión, de darle credibilidad al Frente Amplio como alternativa. Convocó naturalmente y claramente a un sector interesante de personas jóvenes y también con temas, sectores muy puntuales como en el tema ambiental, que se le ha reconocido al Frente Amplio siempre tener una vocación en ese tema muy marcada, y me parece que es el fenómeno que podría describir en la historia de este país a don José María, que lidera solo su bancada y termina siendo alguien que le viene a abonar. Ahora creo que el gran reto de la fracción del Frente Amplio es terminar completa, porque siempre ha pasado esto y se desgrana en el camino, ¿verdad? Ahora pues tienen de pronto el reto de terminar completos estos 4 años que tienen por venir. Yo creo que esta pregunta es difícil, pero quiero hacérsela. ¿A dónde ve usted que pueda ir el votante del Frente Amplio de José María Villalta en esta segunda ronda? Depende del perfil del votante. Quienes se han decantado por esa postura, incluso él en el discurso ayer de cierre de su campaña dijo que el Frente sembraba una semilla de un partido de la juventud ecológico y feminista. Quienes apoyen al Frente Amplio desde esa perspectiva, veo muy difícil que vayan a apoyar a don Rodrigo por todo este tema, esta resonancia que ha tenido el tema de todos conocido. Quienes apoyan al Frente Amplio por el tema ecologista, me parece que pueden encontrar en don José María alguna alternativa. Sin embargo, el Frente Amplio también ha sido muy contestatario con respecto a Liberación, en particular con don José María, frente a algunos de los temas, y de pronto quienes apoyan a José María por el tema de corrupción, siempre le van a recalcar a Liberación en su historia también mucho el reclamo histórico que se le hace a la organización, y probablemente ellos, si votan, irían tal vez con don Rodrigo. Como te digo, para mí me parece que mucha de la responsabilidad de los líderes que ahora quedan fuera de la contienda es invitar a sus votantes, a sus seguidores a votar, y que tomen efectivamente decisión y que no se rindan a no hacerlo, porque eso sí no le conviene al sistema. Ahora, durante toda la campaña, Villalta habló de esperanza y ayer en la noche dijo que llevar 6 diputados a la Asamblea Legislativa era un sinónimo, un significado de la esperanza. ¿Usted lo ve así?
Claro, si lo vemos, por ejemplo, ha sido un trabajo significativo frente, por ejemplo, al partido de gobierno, un partido que tenía condiciones de salida diferentes a pesar del desgaste y demás, cómo un diputado solo obtiene una fracción de 6 y cómo un partido de gobierno queda absolutamente fuera de la escena, por lo menos en la Asamblea Legislativa. Cuando los candidatos hacen su discurso de cierre, sea que sigan o no, queda una especie de resaca y de impulso de emotividad. Y cada uno de ellos pues lo sacó ayer, me parece que es de alguna forma el último empujón que tienen. Cuando la gente termina una campaña y va con sus banderas, pues no se les puede dar palabras de desánimo. Él hizo lo que debía hacer, un discurso bueno, consistente, y sin duda para sus seguidores es una esperanza para quienes siguen a esa agrupación política. Pensemos que José María Figueres es presidente, tiene una bancada en este momento de 19 diputados. ¿Qué puede hacer un presidente con 19 diputados? Bueno, considerando que los últimos 2 gobiernos han tenido bancadas de 9, 10 diputados, yo creería que mucho más. Ahora, no es solo la cantidad de diputados, sino la conformación del resto de la Asamblea. Hoy tenemos fracciones, tenemos menos partidos con fracciones más grandes. Entonces, confiaría en que haya comunicación entre líderes de bancada que facilitan los acuerdos, contrario a negociar con muchos diputados independientes. Esperaría que existieran la destreza de poder comunicarse con estos partidos. Don José María a lo largo de los debates evitó la confrontación directa. Me parece que incluso hoy en la mañana apostó mucho por la comunicación. Creo que tiene el bagaje para poder conversar. Estará en la disposición también de los demás partidos establecer y ser receptivos a esa comunicación, pero me parece que por historia y capacidad es un escenario posible de conversación en el escenario que sea don José María, y también va a depender de a quien tenga el ministro de la presidencia, que esa es una figura sustantiva, ese es quien realmente comunica al presidente o la presidenta con los diputados y las representaciones legislativas. Veamos el otro panorama. Rodrigo Chávez es presidente de la República. Él llegaría a Zapote con 9 diputados en Cuesta de Moras. ¿La tiene más difícil? Sin duda, ser presidente con una fracción que ni siquiera es la mayoritaria, es más, sería la tercera en este momento, los números están cambiando, ¿verdad? Pero tiene por delante incluso todavía la unidad. No sería una labor fácil. Y como te digo, depende también del liderazgo. Contrario a los otros partidos como Nueva República o el partido de Don Elí, donde ellos van a estar ahí, don Rodrigo no va a estar ahí. Entonces es un partido nuevo que tiene que foguearse en las líderes legislativas. Así que me parece que es retador, pero no imposible, ¿verdad? Todo está en la vocación de decisión, de conversación y comunicación que tengan los distintos actores políticos. Creo que hay un consenso nacional en que este país necesita diálogo y todos los candidatos y todos los actores sin duda lo han reconocido. Esperaría que indistintamente del resultado eso se manifieste en la conformación de la Asamblea y en la comunicación que tenga el nuevo presidente con todas las fracciones. ¿Qué se hicieron los votantes del PAC? Nos lo preguntamos. Sin duda están repartidos. El PAC yo percibo que nunca llegó a madurar plenamente su estructura política. Prueba de ello, por ejemplo, es la debilidad que tienen en la representación municipal, que es de alguna forma donde uno testea la robustez estructural de orden político. Se concentró mucho en la propuesta para afiliar gente en momentos electorales. De hecho, no es extraño reconocer cómo algunos partidarios del PAC reconocían con orgullo o mencionaban con orgullo cómo tenían su gana electoral en el último mes. Creo que en función del tema, que esta fue una campaña que permitió poner en la palestra muchos temas y personalidades, deben estar repartidos entre don Elí, algunos, por ejemplo, la gente que apoya el progresismo, el tema de derechos humanos, libertad de gente joven, pero que se desentiende de algunas de las líneas estatizantes o más conservadoras en la economía, podrían estar con don Elí. Los que estaban con el PAC con una profunda vocación ambiental, yo percibo que deben haberse ido a fortalecer al Frente Amplio y eso explicaría de alguna forma también su crecimiento. Pero entre esas dos opciones me parece que terminaron repartiéndose lo que en algún momento fue el votante del PAC. ¿Qué le afectó más al PAC? Sin duda el desgaste de estar en gobierno desgasta a cualquier partido. Fue
fue un gobierno que le tocó enfrentar situaciones innegables, ¿verdad? Que hacen que pueda haber un tema de expectativa del votante con respecto al resultado final. La otra parte es que el PAC nunca logró consolidar una única estructura uniforme. Convivía un espectro ideológico y de personas diametralmente opuestas. De hecho, quien gana la convención interna es alguien que representa de pronto mucho el discurso inicial del PAC, más cercano a Don Otón en sus propuestas y más lejano a algunas otras líneas progresistas, como que de alguna forma no se sintió el apoyo de doña Carolina o que hizo la renuncia de doña Paola, ¿verdad? Incluso a la campaña. Ese desgranaje de las propuestas que tenía, más el desgaste de gobierno, sin duda la acusación, la condena por estafa, creo que minó muchas de las bases de credibilidad, de confianza y de expectativa real de lo que podía hacer el partido y pues termina de alguna forma desgranándose en este momento. Esteban, ¿desaparece el PAC? Habrá que verlo. A estas alturas estoy seguro que muchas personas pueden tener la emotividad de que no, vamos a seguir adelante, es una oportunidad de reinventarnos porque es lógico, hay un momento todavía de impulso. Sin embargo, los partidos que han pasado por procesos en que se quedan sin representación en la Asamblea y sin representación en las municipalidades y con una condena todavía pendiente de pagar, yo personalmente no veo la ecuación, no hay una figura cohesionadora que por lo menos desde mi perspectiva a este momento pueda surgir. Habría que ver si en estos 4 años surgen desde afuera de la Asamblea como contestatarios a todo lo que pasa, pero como te digo, su base electoral creo que además ya fue captada de alguna forma por otros. Entonces, ¿quién podría decir qué desde afuera para traer agua a los molinos del PAC nuevamente? No lo sé. Entre Rodrigo y Figueres, ¿cómo será esa alineación de los ciudadanos? Hablemos un poco acerca de qué puede pasar en el futuro. Bueno, con don José María sucedió algo con los dos, algo muy particular. Don José María rompió el techo de todas las expectativas que habían hasta el día de ayer, de todas las encuestas que decían que no pasaba de un 17, un 19% y logró sumar a última hora 10 puntos más. En el caso de don Rodrigo, incluso que aparecía en tercer o cuarto lugar, llega al segundo lugar. Me parece que hay un apoyo ciudadano ahí latente que merece todavía o que requiere de más exploración para saber qué tipo de afinidades pueda captar uno y otro. Pero sin duda los dos han demostrado que tienen capacidad de crecer mucho más de lo que a este momento las encuestas decían. Mucho voto oculto, muchas personas que por la razón que sea no manifiestan ir con uno u otro. Todos los demás que decían con más claridad a quién apoyaban, pues son opciones que no llegaron a esta fase, ¿verdad? Algo importante, Esteban, es que el PAC no saca un solo diputado. Así es un fenómeno. Yo no recuerdo ningún partido de gobierno que haya tenido un resultado como este. Y como te digo, creo que le pone más cuesta arriba, ni siquiera el desarrollo, la sobrevivencia misma de la agrupación. Quedará en sus líderes y en sus seguidores más fuertes, en su base más fuerte. Base sigue teniendo, gente que su primer voto se le dieron al PAC y que va a seguir estando ahí. Condiciones de partida pueden estar, pero son muy cuesta arriba, por lo menos a lo que se puede visualizar al día de hoy, inmediatamente después de las elecciones. El panorama ha cambiado tanto, compañeros, que incluso los candidatos que llegaron a segunda ronda ven muy disminuida la cantidad de diputados. Volvemos al cel de giros. Muy interesante se puso esto, definitivamente. Muchas gracias, Fabián y Esteban, por este análisis tan amplio de esta contienda electoral. Pero bueno, vamos a presentarle a usted los porcentajes entonces según el último corte que emitió el Tribunal Supremo de Elecciones, que van ganando o rescatando cada candidato por partido. Lo vemos en pantalla. Va a la cabeza don José María Figueres Olsen con el Partido Liberación Nacional con un 27.28% de los votos escrutados. En segundo lugar, Rodrigo Chávez con un 16.72% de los votos. En tercer lugar, Fabricio Alvarado de Nueva República con un 14.79% de los votos. Cada vez se separa más Rodrigo Chávez en este segundo lugar a la cabeza para la segunda ronda conforme llegan los votos de distintas partes del país.
Y en un cuarto lugar tenemos a doña Linet Saborío con el Partido Unidad Social Cristiana con un 12.36% de los votos de las mesas escrutadas. También con este 40% de abstencionismo tan alto, ¿verdad?, que nos mencionaban, ha sido uno de los más altos que se ha presentado en las elecciones del país. Recordarles entonces, la segunda ronda será el domingo 3 de abril, para que usted esté muy pendiente también a los debates y a las distintas entrevistas que se le harán a los candidatos, porque según los mismos electores hay 3 temas país importantes: el desempleo, la situación económica y la corrupción, según se brindan estas opiniones en distintas encuestas de universidades públicas.